Hola, ¿cómo están? Eh, los invito a recorrer la clase número 10 ya. Eh, bueno, vamos a empezar recordando la clase anterior, donde estuvimos desarrollando los enfoques teóricos de la educación en clave de los paradigmas que la sostienen. Es decir, basándonos en aquellos modelos conceptuales sobre los que se fueron construyendo. Por supuesto, cada modelo supone un posicionamiento específico y una mirada pedagógica particular. De modo que son estos enfoques los que van a delinear nuestras prácticas pedagógicas en el aula. Los enfoques pedagógicos que abordamos hoy se posicionan como corrientes eh, alternativas y renovadoras del normalismo. La pedagogía por objetivos que hemos visto estaba ligada al positivismo, a un paradigma empírico analítico, mientras que la escuela nueva, un poco más ligada al constructivismo y con una gama de variantes, aparece emparentada con un paradigma simbólico, aunque también con distintos matices y configuraciones. Hoy abordaremos el enfoque crítico a partir del impacto del pensamiento posmoderno y esa crisis que ya venimos viendo que tiene la educación. En esta instancia nos vamos a encontrar con una concepción que analiza las transformaciones sociales y sus consecuencias, que sostiene que no mira el mundo desde una neutralidad académica, sino todo lo contrario, que se compromete con sus desarrollos teóricos y comprende las relaciones de poder, de acción, de valor. Esta corriente devela la desigualdad del sistema y por supuesto pretende cambiarlo. Tal como lo refiere el texto de Popkewicz de la clase anterior, tiene dos vertientes, una que va a describir la sociedad en términos de estructura y superestructura, que no va a admitir negociaciones, y también va a tener otra corriente que resiste, que negocia, que busca realizar los cambios necesarios para crear una sociedad más justa. Esta corriente, esta última vertiente, tiene gran relevancia en nuestro contexto latinoamericano por los exponentes que le van a dar origen, en principio, el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, que veremos ya no en esta clase, sino en la que viene. El primer texto que vamos a retomar hoy es el de Pierre Bourdieu, Estrategias de producción y modos de dominación. Este texto nos servirá de base para conocer algunos aspectos de este discurso crítico, es decir, que nos va a develar la perspectiva que van a analizar los autores, el modo en que van a decodificar esta sociedad, que van a decodificar la escuela y que van a decodificar finalmente a la pedagogía. Vamos a hacer una presentación de pantalla para que, bueno, podamos de alguna manera poder comprender un poquito más lo que ya venimos viendo con Bourdieu, digamos, con esta entrevista que dio punto inicial a la clase, la participación de ustedes en el foro. Entonces, bueno, vamos a tratar de compartir pantalla con ustedes para que todos estos conceptos puedan ser visualizados, clarificados. Así que bueno, vamos a empezar como analizando un poquito esto que veníamos diciendo hace un rato. ¿Qué dice Bourdieu? El autor se pregunta en el texto cómo es que las condiciones sociales existentes perduran en la sociedad a pesar de la desigualdad. Esto es, ¿qué sucede con la sociedad que
permite que estas estructuras que nos hablan de desigualdad continúen presentes todo el tiempo. ¿Qué nos va a decir el autor? El autor, cuando hace estas preguntas, está refiriendo a que sin duda existe en la sociedad algún tipo de mecanismo por medio del cual estas relaciones persisten a pesar del tiempo. Entonces, si la desigualdad persiste, ¿cuál sería el mecanismo que la sostiene? Entonces nos va a decir que el mundo social está compuesto por dos tipos de estructuras. Unas son las objetivas, que tienen que ver con la distribución del capital material, y las subjetivas, que son aquellas que tienen que ver más con las disposiciones de los agentes sociales. Ambas están relacionadas entre ellas y cuentan con un dinamismo interno que hace que tiendan a la reproducción. Así, hay ver un entramado social y esas disciplinas mismas que conforman el mundo van a entretejer mecanismos que van a ir generando estrategias de reproducción. Él nos va a decir qué son estas estrategias de reproducción. Las estrategias de reproducción varían en cada sociedad para que la misma sociedad perdure en los mismos términos que ésta existe. Y esto va a suceder a través de las distintas generaciones. Él está advirtiendo que esta misma dinámica social hace que la sociedad no cambie finalmente. Entonces, vamos a ver qué son estas estrategias de reproducción. Ahí pasamos la filmina para que ustedes puedan ver un poquito mejor. Las estrategias transmiten el patrimonio para que estas condiciones sociales se vayan reproduciendo a través del tiempo, como habíamos dicho. Este patrimonio puede consistir en un capital real, tangible, o un capital simbólico. Hacemos así referencia a valores, tradiciones. Las estrategias de reproducción aparecen en todas las ciencias sociales, aparecen en la sociedad, por ejemplo, en el derecho, en la demografía, en la sociología. Entonces, podríamos mencionar estrategias de reproducción, por ejemplo, de inversión biológica, de fecundidad, que tienen que ver con la perpetuación de los genes, de la herencia biológica, las de la profilaxis, que salvaguardan la salud, por ejemplo, de un linaje, las estrategias sucesorias, que garantizan la transmisión del patrimonio entre distintas generaciones, las estrategias de reproducción escolar. Y estas son las que nos van a interesar, las familiares, que tienden a reproducir las condiciones de sumisión del individuo a ciertos intereses superiores, por ejemplo, la familia, el Estado. También va a hablar de estrategias de inversión económica para que un grupo determinado siempre detente su capital y su patrimonio. También existen estrategias de reproducción simbólicas que tienen que ver con el reconocimiento social para determinados sectores. Y todas estas estrategias reproducen esquemas de percepción y apreciación de los individuos. Actúan de modo inconsciente en nosotros, de modo que no son racionales, sino que constituyen un hábitus, que es una estructura que es estructurante, es decir, que tiene que ver con una conducta adquirida por el sujeto que va más allá de su voluntad y que es algo que se reproduce espontáneamente. Y todas estas prácticas son determinantes de la clase social en la que está inserta el individuo. Entonces,
A partir de todas estas estrategias que se van a ir dando en la sociedad, el individuo queda librado a merced de ellas y va a haber, como dice Bourdieu, un Estado que, bueno, que de alguna manera va a organizar esta concentración y redistribución de las distintas formas de capital económico, cultural y simbólico. Y el Estado va a transformar estas estrategias de reproducción y va a poner foco más que nada en, digamos, en la reproducción escolar. ¿Por qué? Porque la escuela es central a partir de esta característica burocrática moderna, va a decir el autor, que tienen los estados. Entonces, el Estado va a intentar reproducir a través de la escuela estas condiciones sociales y va a formar agentes, de modo que el rol de la escuela en esta reproducción es fundamental. Por eso, Bourdieu hace tanto hincapié, como vimos en la entrevista, en este rol de la escuela, y todos sus trabajos van a pensar en qué es de la escuela y qué tiene que ver la escuela con esta reproducción. Entonces, la escuela va a generar funciones de inclusión y exclusión. ¿Por qué? Porque va a operar desde una lógica estadística. La escuela estaría contribuyendo a la reproducción de la clase mediante el sacrificio de ciertos miembros que son aquellos que quedan fuera de ella. Es decir, que desde esta perspectiva la escuela reproduce y controla la enseñanza teniendo en cuenta estrategias de reproducción de clase. Bien, mucho para pensar, ¿no? En el segundo texto de la clase, el texto de Michael Apple, vamos a encontrar cómo el autor describe el uso del libro de texto como un mecanismo de control y reproducción cultural también ligado a la dominación. Vamos a pasar entonces nuevamente y vamos a referirnos a este otro texto. Entonces, habíamos dicho que para Apple la reproducción cultural de la escuela está ligada a la dominación. En su desarrollo, Apple expone que las escuelas disponen del conocimiento legítimo a través del libro de texto y se imponen los programas de estudio a través del libro, que nace de un conjunto de interacciones sociales dependientes de procesos de reproducción. Así, el autor describe el clima político e ideológico de cada época, existiendo una dominación ideológica que está marcada siempre por las relaciones de poder. En la próxima clase avanzaremos aún más sobre este enfoque y las posibilidades emancipatorias que se pretenden para intervenir sobre estos mecanismos, sobre estas estrategias de reproducción. Vamos a avanzar aún más sobre estas cuestiones en la próxima clase. Les dejo un saludo.